vamos a ser. Bueno, de nuevo seguimos después de la comida en este 10º congreso organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Como decíamos esta mañana, si la mañana la hemos dedicado a todo lo que tiene que ver con los productos sanitarios y las tecnologías sanitarias, en este caso vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el mundo de la farmacología, de los nuevos retos a los que vamos a tener que acostumbrarnos a informar también a los ciudadanos, y eso es un reto también para nosotros, en la medida que vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para aprender a entender y a asimilar los nuevos fármacos que están ya en el mercado y que van a llegar también en el futuro para transmitir la mejor información a los ciudadanos. En este caso vamos a comenzar esta mesa titulada El reto de los biológicos, el paciente en el centro. Ya sabemos, y vosotros especialmente, que esto del paciente en el centro del Sistema Nacional de Salud se dice muy pronto, todo el mundo utiliza ese tipo de términos, pero luego que eso se lleve a la práctica, pues parece que cuesta trabajo y que no es tan fácil como parece. Por eso cada vez es más importante la opinión que tienen los pacientes, las asociaciones de pacientes, y en esta mesa no podía faltar un representante como tal. Vamos a hablar de los biológicos, de los biosimilares, diferencias entre ambos. La historia sobre todo es que yo le pido a los ponentes que traten de hacerlo de manera que todos seamos capaces de entender con meridiana claridad de qué tipo de fármacos estamos hablando, cuáles son sus ventajas, cuáles son los inconvenientes, cuál es la posibilidad de que este tipo de fármacos nuevos o de nueva generación se puedan establecer de manera normalizada en el Sistema Nacional de Salud, qué coste tiene eso, si merece la pena asumir el coste porque reporta beneficios tanto para el paciente como para los familiares y obviamente para el Sistema Nacional de Salud. En fin, cuando estamos en una situación en la que más de 500.000 de pacientes en España ya está tomando fármacos biológicos, seguramente sea bueno conocer algo más de todo ello. Y no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde otros puntos de vista. Desde luego la opinión de los pacientes, pero también todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, con la parte que supone pues aceptar determinado tipo de tratamientos y los riesgos. Todos los tratamientos tienen riesgos, tienen efectos secundarios, adversos, de todo tipo, lo conocemos bien. Pero en el ámbito de estas nuevas generaciones de fármacos también conviene tener en cuenta esa perspectiva. Me acompañan en la mesa y os los presento a mi derecha, a vuestra izquierda también. En primer lugar, tenemos a Juan Esplugues, que es catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Él nos va a hablar de los retos de los fármacos biológicos. A continuación tendrá el turno de palabra el doctor Fernando Carballo, presidente electo de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Nos va a aportar el punto de vista clínico de estos nuevos fármacos. A su lado se encuentra Antonio Ignacio Torralba, presidente de la Asociación Con Artritis. Es además, en fin,
experto, nunca mejor dicho, porque él está tomando también fármacos biológicos, ¿verdad? Así que seguramente nos va a poder contar de primera mano las ventajas e inconvenientes que puedan tener si es que los tienen. Y finalmente nos acompaña Miguel Ángel Ramiro, que es profesor titular de Facultad de Derecho y miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Alcalá de Henares. Ya sabéis que podéis ir formulando las preguntas en las tarjetas que tenéis, me las van pasando a través de los voluntarios y cuanto mayor número de preguntas tengamos, trataremos de ser más dinámicos a la hora de responder. Yo les he pedido a los intervinientes pues que sean lo más breve posible, sin dejar de contar lo que nos tienen que contar, que en fin, es básico, pero si podemos reducir las presentaciones, yo creo que saldremos todos ganando, porque lo que interesa aquí es que podamos establecer un debate y sobre todo resolver dudas y afinar en el procedimiento. Aquí desde ANIS estamos apostando, y lo hemos hecho desde el principio, por conseguir un periodismo, en este caso de salud, de mayor precisión, de la misma forma que la medicina está siendo cada vez más precisa y va al individuo y no a la generalidad. Así pues, yo no voy a entretener más. Juan, cuando quiera. Gracias por permitirme estar aquí. Puedo tener la primera diapositiva. Voy a empezar rápidamente con definiciones, porque al final del día de lo que tenemos que hablar es de definiciones. Y voy a decir lo que no son y lo que son los biosimilares y los biológicos. Los biosimilares son fármacos, copias de los biológicos. Por tanto, estamos hablando de moléculas complejas. Por favor, olvídense del concepto de genéricos, que es la primera aproximación que ustedes... Estos no son genéricos, no son moléculas idénticas, estamos hablando de moléculas parecidas. Y luego de aspectos controvertidos. Entonces voy a definir la definición de la Agencia Europea del Medicamento. Discúlpeme que esté en inglés, la traduciré, pero quería que los términos estuvieran en precisión. Entonces quiero que entiendan lo que es una molécula biosimilar. Es una molécula biológica. ¿Qué es una molécula biológica? Una molécula grande, producida por técnicas de biología molecular. Por tanto, no es una molécula química, no es una aspirina de peso molecular 120, es una molécula de peso molecular 150.000. Creo que con eso tenemos un marco. Que está desarrollado para ser similar. Los genéricos, si están bien hechos, son idénticos. Los biosimilares son parecidos a una molécula original, que se llama la molécula de referencia. Los biosimilares, por tanto, definición de la EMA, no son estructuras a las cuales podamos aplicar el concepto de genéricos, que tienen estructuras químicas mucho más pequeñas y que son idénticos. Por tanto, por favor, fíjense lo que he puesto aquí, que es el concepto. El concepto es cuánto de parecidos vamos a asumir que son. Es un manejo de diferencias. Y les voy a poner ejemplos numéricos. Mire, toda la estructura que hemos hecho en los últimos 60 años para evaluar fármacos están hechos con estructuras pequeñas del nombre de lo que tienen aquí. Tienen la aspirina y esto es el peso molecular. Son estructuras en el rango de los cientos. Y aún así hay miles de diferencias, la talidomida, la L-dopa que utilizamos frente a la D-dopa, 1000 pequeñas cosas que hacen que esto pudiera ayudar horas de conferencias. No es que no tengamos estructuras más grandes, tenemos la insulina, tenemos las heparinas, pero ustedes no dan 25 miligramos de insulina. Como son estructuras más grandes, ya sabemos que no vamos a poder tener una copia idéntica. Por tanto, las medimos no por la cantidad que damos, sino por el efecto que hacen, unidades internacionales. Y aquí tienen la EPO, con todos los casos que ha habido de doping. Bueno, pues esto ya lo tenemos, pero ya no damos miligramos. Esto son los biológicos que se están empleando ahora en pacientes con artritis reumatoide o con patologías reumatoideas, con psoriasis o con patologías dermatológicas y con patologías de enfermedad inflamatoria intestinal. 150.000. Si quieren otro parámetro, porque creo que los aspectos de volumen son importantes, una aspirina tiene 21 átomos, una insulina para diabetes tiene 800,
cualquiera de los biológicos que estamos empleados, pues el adalimumab, tiene sobre 21.000. ¿Quieren otro ejemplo? Porque toda la normativa la hemos desarrollado con estos fármacos. Vale, una Vespa pesa 140, 150 kilos, ¿vale? Una heparina de bajo peso pesa unos 7.000, es un camión de transporte. ¿Lo ven ahí? Pues para que se hagan una idea, un anti-TNF viene a ser el último Boeing 747. Y el problema que subyace aquí es que son fármacos muy eficaces, muy caros, muy grandes, solo tienen 10 años. Y entonces lo que subyace es que estamos aplicando la normativa desarrollada, bien desarrollada, para las sustancias químicas, la Vespa, rápidamente, porque son fármacos muy eficaces y caros, para el Boeing. Y ahí subyace el problema. Entonces, no son genéricos y son fármacos nuevos. Quiero que entiendan el concepto ético que subyace también. Un biosimilar, por definición, no va a ser, igual que un genérico, no va a ser mejor ni peor que el fármaco que sustituye. Hay un cierto nivel de incertidumbre, por tanto, el problema es que yo tengo a mis pacientes bien cubiertos con los originales. Son fármacos nuevos, anda algún tipo de problema, y las agencias reguladoras, en esa búsqueda de cómo rápidamente incorporo para conceptos nuevos, han tenido que desarrollar aspectos regulatorios nuevos, que no han tenido mucho tiempo de pulir. Y como son fármacos además muy caros, prepárense, son caros pero extraordinariamente eficaces. A fecha de hoy uno no se imagina las patologías reumatológicas, las patologías dermatológicas o las inflamatorias sin biológicos. Es que no te lo imaginas, han cambiado. Entonces, como es un mercado muy grande, entre 7 de los 10 fármacos más vendidos ahora son biológicos, y probablemente los próximos 5 o 6 años sean 19 de los 20 más vendidos, por tanto no es un campo minoritario, y hay mucho pastel, pues ustedes van a tener los dos escenarios. Van a tener la gente que el mismo aspecto te lo va a idealizar, o gente que te lo va a demonizar en dependencia de que aquí hay beneficio para el paciente y dinero para ganar. Todos los temas que ustedes van a ver los tienen escritos aquí. Y no son temas menores. Vamos a sacar un fármaco que ha tardado 10 años en tener todas las indicaciones. Primero se utilizó para la patología reumática, luego lo sacaron para la dermatología con un ensayo clínico detrás, y luego para las distintas variables de patología digestiva, o a los biosimilares con que hagan un ensayo, les van a permitir todos. Esto es lo que se llama la extrapolación. Voy a necesitar esos ensayos o voy a utilizar formas matemáticas de evaluar. ¿Voy a darle un nombre singular o voy a darle un nombre genérico? ¿Voy a llamar infliximab o voy a llamarle otra cosa? Porque eso hace que el paciente y los médicos estén más familiarizados con el concepto o menos. Y, por favor, que es muy importante porque en nuestro país, en la situación que estamos, se va a utilizar, voy a dar tengo un biosimilar, este fármaco ya no se utiliza, pero como el biosimilar en teoría es un poquito más barato, aunque tenemos un cierto nivel de incertidumbre, voy a forzar la introducción o la reintroducción de un fármaco casi abandonado en el mercado, porque ahora lo tengo a un precio que tampoco se piensen que es una bagatela, que es un poquito más barato. Al final les voy a poner, para que vean, y con esto acabo, 2 diapositivas, todos estos escenarios, cómo se están manejando en 2 marcos normativos. Esto es que ya tenemos el primer biosimilar de un anti-TNF, el biosimilar de infliximab. La Agencia Europea del Medicamento ha dado todas las indicaciones. Los 3 cuadros: patologías reumáticas, patologías dermatológicas, patologías digestivas. Y no son patologías banales. Con la misma evidencia, la agencia canadiense hace 2 meses, con la misma evidencia, definió que vale bien para artritis reumatoide, bien para dermatológicas, pero para inflamatoria intestinal no. 2 agencias serias, 2 agencias reputadas, la misma base de conocimiento, aspectos diferentes. ¿Qué implica esto?
polémica, duda, novedad, asumiendo, por favor, que es lo que subyace detrás, que el grueso de mis pacientes están ya cubiertos con los originales, que los biosimilares no representan ninguna ventaja, salvo una cierta moderación en el precio, que por otro lado tampoco es muy marcada, y un cierto nivel de riesgo. Esa ventaja en el precio es legítima y es importante, es un mercado muy grande. Prepárense para discutir sobre todos estos temas. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la concisión y por la brevedad. Doctor Fernando Carballo, cuando quiera. Muy bien. Buenas tardes. Es para mí un reto y es al mismo tiempo pues, un honor y una oportunidad el poder interaccionar con las personas que van a tener mayor capacidad probablemente de modificar, modular la opinión hacia el uso de las alternativas terapéuticas como son los informadores de la salud. En ese sentido, una anécdota, un minuto solo, en una ocasión un informador de la salud me dijo que alguien a su vez había dicho una vez que se salvan muchas más vidas siendo informador de la salud, haciéndolo bien, que trabajando en una unidad de cuidados intensivos, y es verdad. En ese sentido, vamos a seguir esta agenda muy rápidamente. Vamos a hablar primero de integrar conocimiento en la práctica clínica, cómo lo hacemos los clínicos. El escenario en el tratamiento con biológicos, la enfermedad inflamatoria intestinal, muy sencillo. ¿Qué es lo que cambia en el horizonte de los biológicos biosimilares en general y en la enfermedad inflamatoria en particular? Prácticamente entrar en el debate ya de lo que ha planteado el profesor Esplugues, y en ese sentido mencionaremos muy brevemente un posicionamiento formal que hemos hecho la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Sociedad Española de Farmacología, y lo cerraremos con unas conclusiones. Con respecto al primer punto, pues miren ustedes, una forma de definir la clínica puede ser perfectamente la de un arte deliberativo y prudencial cuyo objetivo es la toma de decisiones en el estricto interés del paciente. Esto tiene bastante enjundia, pero la palabra deliberativo es muy importante, es una deliberación, no hay una verdad absoluta, hay una integración de conocimiento y de valores. Eso hace que en la relación clínica habitual, en el triángulo de la práctica médica o clínica en general, la relación del paciente con el profesional es clave. El paciente, a su vez, vive su enfermedad, esto no hace falta explicarlo, y el profesional se relaciona con la enfermedad o el estado de salud a través de la investigación y el conocimiento. Pero claro, esto es algo en lo que no solamente tenemos que tener en cuenta el nivel plano, sino que trabajamos en instituciones, trabajamos con recursos, trabajamos con valores. Los hechos los sabemos manejar relativamente bien, es lo que conocemos habitualmente como medicina basada en la evidencia, la integración del análisis de los hechos a la toma de decisiones. Los valores es la emergente ética clínica, la deliberación clínica, algo que vamos incorporando poco a poco, pero los recursos lo tenemos que tener en cuenta, y no solamente ahora, que ahora es que es verdaderamente obligado, sino siempre. ¿Y por qué? Porque la eficiencia no es algo optativo, la eficiencia es una obligación moral que dicta la razón, que dicta la acción racional. Todo lo que nosotros obtengamos con un menor consumo de recursos, en todos los sentidos, dinero, esfuerzo, sufrimiento, etcétera, genera una oportunidad, genera coste-oportunidad. El redireccionar el coste-oportunidad hacia los objetivos del Sistema Nacional de Salud es lo que va a producir más salud. Por lo tanto, ser ineficiente quita salud. Ser eficiente, por lo tanto, es una obligación. Por lo tanto, y perdón por tanta repetición de por lo tanto, hay que tener en cuenta la gestión de los recursos también. Podríamos resumir que la asistencia sanitaria, que es de lo que estamos tratando aquí, está basada en conocimiento, tanto sobre determinantes y mecanismos de salud y enfermedad, también sobre práctica clínica, tiene que ser capaz de enfrentar adecuadamente hechos y valores, no solamente en la ejecución de la actividad, sino también en la definición de sus fines, y de ahí la importantísima participación social, política y de ustedes como moduladores de esas corrientes. Y, finalmente, tiene que ser gestionada de forma eficiente y correcta. Por lo tanto, lo que queremos decir con esto es que los clínicos tenemos la obligación de posicionarnos para la búsqueda de valor en salud de la forma más eficiente, pero al mismo tiempo correcta. Y correcta significa, además, segura. Y por eso tenemos que hablar de lo que estamos hablando.
El escenario del tratamiento de los biológicos de la enfermedad inflamatoria intestinal es un poquito diferente al de la enfermedad reumática. ¿Por qué? Porque tenemos solo dos biológicos. Solo dos biológicos, los manejamos bien, los conocemos bien y, como bien ha dicho el profesor Esplugues, funcionan bien. Y, por lo tanto, venimos a un escenario donde la innovación terapéutica, que vendrá sin duda en los próximos meses o años, la tendremos que evaluar, pero en este momento estamos en un escenario relativamente cómodo, en un escenario en el que la enfermedad no requiere grandes cambios y los biosimilares que lo van a suponer un cambio, pero en la línea de lo que señalaba el profesor Esplugues, de una introducción racional, necesariamente racional y prudente, no sustituyendo lo que está funcionando, sino como una alternativa que tendremos que ir evaluando por las razones de eficiencia, llegado el caso, pero sin nunca comprometer la seguridad y mucho menos los resultados efectivos que se estén obteniendo en el paciente individual. ¿Qué es lo que cambia, por lo tanto, en el horizonte de los biológicos y biosimilares en general y en la enfermedad inflamatoria intestinal en particular? Los retos que ha señalado el profesor Esplugues son exactamente los mismos que nosotros nos enfrentamos, no puede ser de otra forma, los retos son para todos, no son solamente para parte, y en ese sentido, y en esto, bueno, quizá tuvimos el acierto, hace ya más de un año de reflexionar en un grupo cerrado, y cuando digo cerrado, fue un grupo que estuvo blindado hasta que elaboró su posicionamiento a las influencias de cualquier agente externo al grupo, formado por especialistas de digestivo y por una persona procedente de la Sociedad Española de Farmacología para que nos diera el conocimiento farmacológico al grupo, y efectivamente hicimos un posicionamiento en el que lo que estamos intentando era ejecutar un mandato que creemos que tenemos las sociedades científicas. Miren ustedes, ahora mismo hay una corriente muy importante sobre gestión clínica, sobre el foro de la profesión sanitaria, sobre la posición de los profesionales, y esto es fruto de que ante la crisis hay tres formas de enfocar la acción profesional. Desde la perspectiva de la defensa del colectivo, sindicatos, perfecto, desde la posición del profesionalismo profesional, colegios médicos, pero también hay una muy importante que es el posicionamiento científico-técnico, y este le corresponde a las sociedades científicas, y por lo tanto nosotros, las sociedades científicas, tenemos la obligación de gestionar ese conocimiento necesario para esas mejores decisiones posibles, tanto en el paciente individual como en la atención sanitaria que antes les señalaba. Y de ahí que tengamos que comprometernos con posicionamientos como el que publicamos hace un año y que ahora estamos revisando, precisamente porque cuando hicimos este posicionamiento no se había pronunciado todavía la EMA. Y nosotros lo que decíamos es, tenemos fe absoluta en lo que digan las agencias reguladoras. Tiene que ser así por definición. Pero nos preocupa, y nos sigue preocupando, que el proceso de incorporación del conocimiento para la toma de decisiones en clínica se ha sustituido de la luz y taquígrafos, de la transparencia de las publicaciones científicas que son accesibles y criticables, que en el paradigma anterior que señalaba el profesor Esplugues era la norma, cuando se introducía un fármaco. Ese fármaco se iban publicando ensayos en fase 1, en fase 2, en fase 3 y finalmente en cada una de las indicaciones se aprobaba el uso, por lo tanto había una certeza relativa, pero certeza de que al menos había una eficacia comprobada a nivel de publicaciones. En este momento lo que se ha generado es una situación en la que algunos ensayos se han hecho en enfermedad reumática, no han sido accesibles, y este es el punto crítico, no han sido accesibles a sus resultados a una crítica científica abierta, sino que han sido evaluados por la agencia reguladora, y de esa evaluación ha resultado una autorización, insisto, no discutible, en la que, como también ha señalado el profesor Esplugues, llama mucho la atención que no solamente se diga que son similares, lo suficientemente similares como para que tengan un efecto clínico no diferente en enfermedad reumática, sino que se extrapola a la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto nos ha llamado la atención hasta el punto que también le ha llamado la atención a otra agencia reguladora como es Canadá, que ha opinado diciendo que esto no es factible. Y en esa posición, ¿nosotros qué nos quedamos? Nos quedamos con la obligación de aceptar lo que dice nuestra agencia reguladora, con la obligación de incorporar en la medida que sea posible la innovación que aporte eficiencia, pero al tiempo garantizando que nuestros pacientes que están yendo bien sigan yendo bien y que no haya interferencias de seguridad. Un punto más y termino. Piensen ustedes la diferencia de la
avanzadísima o complejísima regulación existente en la farmacología clínica para la introducción de medicamentos tipo fármaco, con la casi nula evaluación, preautorización de la tecnología de otro tipo, sobre todo diagnóstica o de procedimientos invasivos basados en dispositivos quirúrgicos o endoscópicos o cardiológicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final, quien verdaderamente consagra el uso clínico y el cambio y el valor en salud es el uso que dan los clínicos, que sus decisiones se van incorporando, se van sumando, y al final el conjunto de la experiencia generada lleva al concepto de efectividad, y el concepto de efectividad es el que consagra un nuevo tratamiento. ¿Qué va a ocurrir con los biosimilares? Que no tenemos todavía consagrada la efectividad, que necesitamos que haya un uso clínico evaluado y transparente, y para eso, afortunadamente ya parece que todo apunta ahí, es imposible que haya una sustitución automática, porque si hay sustitución automática se pierde la trazabilidad. Si se pierde la trazabilidad ya no hay forma de evaluar si el uso de las nuevas moléculas biosimilares van verdaderamente a poderse consagrar en su uso. Como a su vez la industria que fabrica biosimilares invierte mucho dinero, les interesa a todos, nos interesa a todos, le interesa al paciente, le interesa a la ciencia, le interesa a los médicos, a los farmacólogos, a la industria de los biológicos, a la industria de los biosimilares, que haya un proceso de incorporación del conocimiento a través de registros, a través de seguimiento, transformando la vieja farmacovigilancia que fundamentalmente buscaba seguridad, es decir, efectos adversos graves infrecuentes, pero no tanto la eficacia, para que ahora, en estas nuevas moléculas, yo digo los biosimilares ahora, pero quizá también los biológicos innovadores en el futuro, incorporemos este espíritu de que todos juntos, industria, profesionales, tenemos que trabajar, y por supuesto pacientes, que son los que van a transmitir su experiencia y sus resultados, tenemos que trabajar en la creación de registros transparentes, accesibles, públicos y evaluables, que nos permitan finalmente decir hasta qué punto estos biosimilares y otros productos en el futuro pueden o deben ser incorporados. Por eso, al final, las conclusiones serían que es imprescindible la participación clínica, por supuesto en la investigación, desde luego en la farmacovigilancia, pero no solo dirigida a la seguridad, sino también a la eficacia / efectividad, y finalmente es imposible alterar, sustituir, modificar la voluntad de la decisión clínica en beneficio del paciente que toma ese profesional en un acto deliberativo con el paciente, y que el sentido común nos dice, y esto se lo he oído yo oír a gente del Ministerio también, el sentido común dice que no se debe quitar un fármaco que está yendo bien a un paciente. Esto, digamos que es un principio. Y eso nos lleva de la mano a esta propuesta de racionalización en la introducción de los biosimilares hacia el futuro, con este tipo de acción de registros, vigilancia y compartir experiencias. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues es el turno de los pacientes. Antonio Ignacio Torralba, presidente de Conartritis, cuando quieras. Muchas gracias, Alipio, muchas gracias, compañeros de la mesa. Cuando me propusieron hacer esta ponencia, a mí me asaltaron muchas dudas. Y la primera era, dice, el reto de lo biológico, el paciente en el centro. Si eso fuera real, mi ponencia duraría 30 segundos. Ya está. Si estamos en el centro, todo dicho. Nos vamos y está más que hablado, más que contrastado. O sea, entonces, la cuestión es que realmente es lo que se dice, pero en la actualidad, y esperemos que no falte mucho tiempo, para que eso sea una realidad. Si el paciente está en el centro, le deberíamos de tomar como sujeto que va a ser un aliado en todo lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esto es un cambio que posiblemente se haga, pero que yo estoy convencido que lo vamos a conseguir entre todos. Luego dice, la experiencia del paciente. Si yo me tuviera que hacer una pregunta retórica y dijera, ¿qué ha significado la aparición de los biológicos? Pues hombre, está claro. Todos hemos utilizado Google para buscar cosas. Si pusiéramos en Google artritis reumatoide hace 15 años,
indudablemente veríamos cosas que viéndome a mí, cualquier persona, en el metro, en el autobús o en cualquier otro sitio, realmente nadie pensaría que tengo una artritis reumatoide de una evolución de más de 25 años, con lo cual está claro que ha supuesto una revolución tanto para el paciente, para sus familiares, para los profesionales y sobre todo para el Estado, que hemos conseguido ahorrar, aunque no se vea, porque parece que el tener una enfermedad es un gasto, pero realmente desde que aparecen los biológicos es un ahorro. Lo que pasa es que no sale de la misma cartera, que creo que es donde habría que empezar a trabajar y hacer cosas que viesen que lo importante es que el dinero sale del mismo sitio, aunque sean de carteras diferentes. Esto es como una casa. Entonces yo creo que esos son cambios que hay que empezar a hacer visibles, a remover conciencia y que los políticos empiecen a ver los biológicos, porque es lo que estamos hablando aquí, como cualquier otro fármaco, otra medicina, que lo que hace es hacer que las personas tengan una vida. Yo siempre, o casi siempre hablo de, yo antes de tener los biológicos tenía una vida. Ahora tengo calidad de vida. ¿Qué me han hecho poder tener esta calidad de vida? Tener un fármaco que me hace la vida más fácil, que me hace poder estar aquí con vosotros, con todos vosotros, con vosotros, y poder estar explicando un poco qué supone para un paciente un tratamiento que es eficaz, eficiente y que encima abarata costes sociales, porque aquí hablamos mucho de lo que cuesta un fármaco y lo que cuesta al sistema, pero ¿alguien se ha parado a pensar los costes sociales que tiene una enfermedad como la artritis reumatoide para las familias, para los amigos, para los empresarios, para todo el entorno en el que vivimos? Estoy convencido que no, o sí, quizás, pero yo creo que no, porque si no, realmente no seguiríamos hablando de coste. Es verdad, cuando se comentaba anteriormente, ¿un tratamiento biológico es caro? ¿En base a qué? En base a calidad de vida, en base a poder hacer tu vida normalizada, en base a poder tener tu trabajo, en base a no tener pérdidas de incapacidad temporal, en base, podríamos decir 1000 cosas. Yo creo que eso es lo que ha supuesto el avance de los tratamientos biológicos a día de hoy. Esto hace 15 años era una utopía porque empezaban a salir los primeros y realmente los pacientes teníamos cierta miedos, todo el mundo tenemos miedo cuando nos ponen un fármaco, los efectos secundarios, pero también siempre digo que hay que poner en una balanza riesgo-beneficio, o sea, miedo ante lo desconocido, sí, ahora mismo con 15 años miedo es relativo, por decirlo. Yo creo que eso, cuando ponemos riesgo-beneficio, y me pongo como muestra el que os está hablando, realmente está claro que yo antes tuve que dejar de trabajar porque la artritis, aunque no se vea, me ha dejado muchas secuelas, pero si esos o estos fármacos llegaran de una forma rápida a las personas que lo necesitan, hablo de las personas que lo necesitan, no a todos, esto no es café para todos, sino a la persona que lo necesita, estoy convencido que lo que haría es que abarataríamos muchas cosas. Sobre todo yo hablo, y sé que es algo intangible, que es los sufrimientos que mis padres pasaron. Y como los que mis padres pasaron, cientos de personas con las que he tenido la oportunidad de hablar en la asociación durante 15 años. Padres con niños con artritis idiopática juvenil, que se ven solos, desamparados. ¿Qué hacen? O sea, ojo, estos son gastos intangibles, pero son muy tangibles para los que vivimos. Si aquí hubiese un empresario, podría hablar de lo que, por no tener un tratamiento adecuado, puede dejar de perder, o puede perder por no tener al trabajador activo. Y sobre todo, si tuviéramos administración, que creo es la parte importante, se darían cuenta que si tenemos tratamientos de una forma rápida, eficaz, eficiente, no tendremos discapacidades, porque hablamos de incapacidades, y podríamos hacer una vida totalmente normalizada para poder desarrollarnos en todas nuestras esferas, en el ámbito personal, laboral y familiar. Yo creo que esto es algo muy importante. Para mí, como persona que llevo sufriendo la enfermedad, mejor dicho, llevo conviviendo con la enfermedad, que me gusta mucho más de 25 años. Yo creo que este es el gran reto.
Y cuando hablamos de si es caro o barato, pues hombre, y que los nuevos biosimilares y demás, pues sí, si se tienen como una opción terapéutica más, bienvenidos sean. Cuanto más opciones terapéuticas tengamos, mucha mejor calidad de vida vamos a tener los pacientes. Eso quiere decir que tenemos una alternativa más y tenemos un cartucho más que podemos emplear. Eso es, para mí, me parece un avance, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Desde el movimiento asociativo estamos preocupados, indudablemente, porque se habla de si es bioequivalencia, no es bioequivalencia, te lo van a poder cambiar, no te lo van a poder cambiar, y esto es un debate que realmente lo tenemos muy en el día a día. Yo creo que lo que hay que hablar, y como muy bien decía quien me ha precedido, es que hay que tener muy en cuenta, porque hay que ver la trazabilidad del producto, sobre todo tener farmacovigilancia para ver qué es lo que nos está pasando. Yo me voy mucho más tranquilo y así lo puedo transmitir, porque realmente si los estudios van encaminados a eso, realmente lo que estamos consiguiendo es que los pacientes tengamos una diana terapéutica más, bienvenida sea. Vamos a poder tener una calidad de vida como la que yo tengo en la actualidad, y sobre todo vamos a quitar mucho sufrimiento a todos los que están a nuestro alrededor. Y sobre todo, lo más importante, si el Estado fuera consciente, vería que invirtiendo se ahorra, no invirtiendo se gasta. Esto es lo que me gustaría dejar como frase final, o sea, invirtiendo se ahorra, no invirtiendo se gasta. Si no invertimos hoy, será el gasto de mañana. Si invertimos hoy, será lo que recuperemos el mañana. Y ojo, nuestros jóvenes, y nosotros hemos tenido el primer foro de jóvenes con artritis hace una semana, son el futuro. Tenemos que hacerle la vida mucho más fácil, tenemos que hacerle que ellos tengan una vida mucho mejor que la que hemos tenido nosotros, y que ellos sean el futuro de todo lo que estamos aquí y todo lo que ustedes pueden transmitir, sobre todo una información de una forma veraz, contrastada por sociedades científicas, por informadores, por empresas farmacéuticas, por universidades. Realmente lo que va a hacer es que tengamos una mejor calidad en la información, con lo cual daremos menos pistas a nuestro amigo y doctor Google, y cuando entremos en Google y busquemos artritis reumatoide, lo que se verá es que es una información en la primera página, en los 10 primeros puntos, sale información veraz, contrastada y de calidad. Es lo que queremos como asociación de pacientes y es lo que quería transmitir. Tenía otra cosa muy diferente, pero eso no, si no se dice no se sabe, pero después de oírles a mis compañeros de mesa, realmente es lo que quería dejar el mensaje. Es, como decía, invirtiendo se ahorra, no invirtiendo se gasta. En la mano de nosotros y de los que gobiernan está esta decisión. Nosotros como asociación de pacientes estaremos siempre al lado de las sociedades científicas, de los profesionales de la información, de las universidades, para mandar este mensaje. Es lo que somos y así es como quería transmitirlo a vosotros. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchas gracias. Es el turno del profesor Miguel Ángel Ramiro. Tu turno. Yo solamente una postilla porque, en fin, es que Google no tiene la culpa de nada. Es una oportunidad siempre. Lo que pasa es que hay que saberlo utilizar. Ese es el problema. Hay que saberse formar y saber buscar, dónde buscar. Pero, en fin, seguro que sería para otro debate. Cuando quiera, profesor. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación que me permite hablar de una cuestión desde el punto de vista jurídico que es un tanto enrevesada. La intervención tiene dos partes. Por un lado, el marco legal de los medicamentos biológicos y asociado a eso los medicamentos biosimilares y por otro, los derechos de los pacientes. Trataré de, en 8 minutos, cuadrarlo todo. Vale, pues lo intentaré, gracias. Es todo un reto. Bueno, ¿hacia dónde tengo que pasar? Aquí. Bueno, como ya se ha explicado, los medicamentos biológicos son ciertamente singulares respecto a los medicamentos que tienen un peso molecular más bajo. Y esta singularidad se ha trasladado al campo regulatorio. En el marco europeo y en el marco nacional existen
normas donde se establece claramente las diferencias entre los medicamentos biológicos y los medicamentos que se obtienen por síntesis química. Algunos aspectos que vamos a ver, por ejemplo, el procedimiento de autorización, la posibilidad que existe en los medicamentos biológicos de prescribir por la denominación del medicamento y no por principio activo, que es lo que ocurre con los medicamentos genéricos, y el principio o regla de la no intercambiabilidad. Bueno, dos niveles regulatorios fundamentalmente. Me voy a centrar al que nos afecta. Básicamente, ¿no? Porque habría otros a nivel global. Pero son fundamentalmente el nivel europeo y el nivel estatal. A nivel europeo, la norma general es la Directiva 2001/83, que ha sido modificada ya en dos ocasiones, en el 2003 y en el 2004, para adaptarlo a pues la aparición de estos medicamentos. Y luego habría otras dos directivas que podrían ser interesantes. Es una directiva del 2012, donde se está regulando el reconocimiento de recetas y en ella se hace referencia a los medicamentos biológicos porque permite la prescripción por denominación. Y luego una directiva que ya le queda, está en las últimas, porque hay un proyecto de reglamento que regula los ensayos clínicos, que introducirá realmente una novedad cuando se va a establecer una distinción entre ensayos clínicos de alto riesgo, de alta y baja intervención. Y luego a nivel estatal tendríamos también la Ley 29/2006 y con una orden de desarrollo donde se establece la no intercambiabilidad. Esta Ley 29/2006 ha sido recientemente reformada el verano pasado. Luego también tenemos dos normas que serían, digamos, el reflejo de las europeas, ¿no? Un Real Decreto de 2010 donde también se permite la prescripción por denominación, y el Real Decreto 223/2004 de ensayos clínicos, que también está siendo objeto de revisión en este momento. Bueno, ¿qué es lo que pretende la directiva de 2001? Por un lado, se plantean dos objetivos que, claro, desde el punto de vista normativo, pues es encontrar un punto de equilibrio. Por un lado, tiene que salvaguardar la salud pública, pero al tiempo no puede obstaculizar el desarrollo de la industria farmacéutica. ¿Esto qué implica? Pues que tiene que haber un proceso de regulación de la eficacia, de la seguridad de los medicamentos, de todos los medicamentos, ya sean de los medicamentos con peso molecular bajo o de los medicamentos biológicos y también de los biosimilares, y esa regulación no puede ser un obstáculo, no puede ser una barrera para el desarrollo de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque hay, como ya se ha señalado, un mercado emergente dentro de los medicamentos biosimilares y, de alguna manera, la Unión pues quiere intentar compatibilizar estos dos ámbitos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? En el 2003 se tuvo que hacer una primera modificación muy específica que afectaba al anexo primero de la parte segunda de la sección cuarta. Esto es como un poco los hermanos Marx, ¿no? La parte contratante de la primera parte. Bueno, pues básicamente la idea era que un medicamento biosimilar no se puede aprobar de la misma manera que se hace con un medicamento genérico. Entonces, tienen que aportar más datos de los que normalmente se aportan en los medicamentos genéricos. Lo que se dice es que el proceso de aprobación se determinará en cada caso y tendrán que establecerse las directrices, conforme a todas las directrices científicas pertinentes. Esto la Agencia Europea lo ha regulado. Aquí esta es una posibilidad que se tiene de consultar esas guidelines, bien por producto, bien por sustancia, para ver las directrices que se han establecido por parte del agente regulador. En el año 2004
ya se incluye una aproximación mucho más decidida a la diferencia entre las aproximaciones, ¿no? Por un lado están los medicamentos genéricos, por otro lado los medicamentos biosimilares. Entonces, bueno, pues se insiste, ¿no?, en la necesidad de incluir pruebas preclínicas, pruebas clínicas, es decir, es necesario hacer ensayos clínicos con los medicamentos biosimilares. Esto hace que la directiva, el artículo 10 de la directiva de 2001 tenga que ser modificado, ¿no? En el artículo 2b se habla de la definición de qué es un medicamento, medicamento genérico, que no encajan los medicamentos biológicos, donde no encaja. Entonces, se opta claramente por ese distinto marco regulatorio. Aquí, bueno, esto es dos profesoras de la Universidad del País Vasco, donde tienen un texto muy interesante sobre el proceso de aprobación de los biosimilares, donde, bueno, donde resaltan, ¿no?, esta tendencia, la aproximación de los medicamentos genéricos no es posible dentro de los biosimilares porque, ya se ha señalado aquí, el proceso, en el caso de los medicamentos biológicos, el proceso es el producto. El criterio diferenciador se mantiene en la legislación española de referencia, que es la Ley 29/2006. La 29/2006, si no me equivoco, tiene un nombre algo así como garantías y uso racional de los medicamentos. Entonces, tienen una serie de artículos generales, como son las garantías de seguridad y las garantías de eficacia, y luego una serie de artículos donde se reconoce la necesidad de una regulación propia de los biológicos. El artículo 45 de los 45.1, el artículo 85 establece la prescripción por denominación comercial, es decir, no por principio activo, en los medicamentos que no son sustituibles. Hubo todos conocemos, hubo un decreto ley, si no me equivoco, es el 16/2012, donde se introdujo una modificación de la ley 29/2006 que alarmó a mucha gente porque rompía con esa tendencia a establecer marcos regulatorios diferentes y introdujo la posibilidad de la intercambiabilidad y de la sustitución de los medicamentos biológicos. Afortunadamente, se ha vuelto a la idea originaria, que era no permitir la sustitución y la intercambiabilidad de los medicamentos biológicos. Eso ha sido recientemente, en el verano, se introdujo un inciso segundo en el artículo 86.5 que ha sido incluido por la Ley 10/2013. Se vuelve, por lo tanto, a la idea de la orden ministerial, que era la no posibilidad de sustitución por parte del farmacéutico, sin la autorización del clínico, como antes se señalaba, que pudiera estar de acuerdo en esa sustitución. La Agencia Española ha establecido un listado de medicamentos no sustituibles, es de acceso público. Aquí lo tienen, aquí tienen todo, simplemente he cogido en este pantallazo tres casos, pero hay muchísimos más. Ahí tienen todas la posibilidad de ver todos esos medicamentos que no son sustituibles. Bueno, ¿esto cómo afecta a una cuestión tan relevante como los derechos de los pacientes? Porque hasta ahora, digamos, es la regulación de un medicamento qué proceso de autorización tiene que tener, qué ensayos clínicos tiene que haber, qué datos sobre seguridad y eficacia tiene que haber para que se pueda comercializar. Bueno, el acceso a los medicamentos forma parte del contenido esencial del derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 45 y 43 de la Constitución, que
está vinculado al artículo, por ejemplo, 15 de la Constitución, que es el derecho a la vida. Con esto lo que hacemos es reforzar su carácter fundamental. Por otro lado, es necesario, a la hora de interpretar este artículo, de ver el marco regulatorio de nuestro derecho a la protección a la salud, de los tratados internacionales de los que España forma parte. Desde el año 77 formamos parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 12, no sé si estoy hablando un poco rápido, tengo esa sensación, pero bueno, el artículo 12 establece que tenemos derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, lo cual hace referencia, por un lado, a, obviamente, cuestiones, digamos, personales de los sujetos, pero por otro lado también a cuestiones muy interesantes ahora, teniendo en cuenta el momento de recesión y de crisis que tenemos, de los recursos económicos disponibles para dar cumplimiento a este derecho. Otra cosa muy importante es el artículo 2 de la Ley 41/2002, que es de autonomía del paciente, donde se nos dice que no podemos ser sometidos a ningún tratamiento si no ha mediado previamente información y consentimiento, lo cual está regulado en el artículo 10. Las excepciones son muy pocas, entonces, bueno, pues son cuestiones de salud pública, en fin, de graves problemas de salud pública, donde sí podrían obligarnos a seguir un tratamiento, pero en la regla general, vaya, es que no. Bueno, otra cuestión importante sobre este derecho, porque como está en el artículo 43, que es uno de los derechos bueno, no fundamentales, o al menos está incluido en una parte de la Constitución cuyas garantías no son del todo, en fin, lo exigentes que deberían ser, es importante traer el artículo 1.4 de la Ley General de Sanidad, la 14/1986, donde se nos dice que las personas que son titulares del derecho a la protección a la salud están legitimadas tanto en la vía administrativa como en la vía jurisdiccional. ¿Eso qué significa? Que yo puedo reclamar, ya sea como un recurso administrativo o como un recurso ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un tribunal, el derecho, que se cumpla el derecho. ¿Y cómo se materializa ese derecho? A través de las prestaciones incluidas en las carteras de servicio. No me voy a detener mucho. Bueno, al final el derecho se materializa a través de un conjunto de prestaciones. Una de ellas es la prestación farmacéutica. Está regulada en el artículo 7 de la Ley 16/2003 y desarrollado en un Real Decreto, que al final es lo que nos afecta en el día a día. Lo que vemos en la regulación, si tuviéramos leerlo, es que la regulación española incluye, el marco regulatorio español incluye tres elementos. Un objeto material, que son los medicamentos o los productos sanitarios y las distintas actuaciones, un criterio clínico, que son las necesidades, y además un criterio económico, que es el menor coste. Esto se ve en el anexo 5 del Real Decreto, cuando dice que hay que dar, ¿no?, el medicamento que se requiera en las dosis precisas durante el tiempo adecuado y al menor coste posible para la comunidad. Y aquí empezamos con los problemas sobre la financiación y si tienen que estar incluidos dentro o no de la cartera de servicios, si es posible o no su sustitución automática, etcétera. Entonces, en el derecho a la protección de la salud tienen que conjugarse estos tres factores. Claro, conjugar tres factores pues es como hacer malabares, ¿no? Porque el criterio económico a veces se le quiere dar un peso, pues digamos, más importante del que creo que tiene, ya que ahora, luego lo diré, existe un principio que aquí no se incluye, o al menos en esa legislación no se incluye, como es el de la equidad y en el acceso igualitario a los medicamentos. El criterio económico, con los medicamentos que no son biológicos y que tampoco son biosimilares, la aplicación del criterio económico implica directamente la preferencia de los medicamentos genéricos.
Eso es evidente. Ese criterio no se aplica a los medicamentos biológicos, lo cual nos plantea si la sustitución o la intercambiabilidad, cómo opera con estos medicamentos que son, como ya se ha explicado, sui generis. Bueno, no les aburro con esto, porque uno de los puntos más polémicos, como aparece aquí, es cómo compatibilizar la regla de la no sustitución del medicamento biológico y el principio del uso racional basado en el coste de los medicamentos, sin que afecte al principio de una igualdad efectiva. Bueno, esto no... La sustitución, esto es una cuestión muy jurídica, lo siento, pero hay que determinar si es una regla o un principio. Es decir, desde el punto de vista jurídico, su articulación como regla o principio es muy importante, porque las reglas son sí o no y los principios son modulables. Entonces, si la sustitución se convierte en una regla, entonces tendremos que decir la respuesta será sí o no, mientras que si la sustitución o la intercambiabilidad se configura como un principio, podría, por ejemplo, discutirse o debería regularse al menos de una forma distinta la posibilidad o no de la sustitución, porque sobre esto se ha discutido, si la sustitución se tiene que regular de forma distinta en la oficina de farmacia y en la farmacia del hospital. Entonces, bueno, problemas todavía que subsisten en la Ley 29/2006, a pesar de haber incluido un inciso segundo en el artículo 85.6, permanece el artículo 85.4, que eso sigue ahí. Yo no sé si el legislador ha sido consciente o no, o lo ha dejado de forma consciente o no. Pero dice, cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea y, en el caso de igualdad, el medicamento genérico o el medicamento biosimilar correspondiente. Entonces, parece que aquí se está aceptando de nuevo la sustitución, ¿no? O deja abierta la sustitución por parte del farmacéutico. Esta idea de que no se tiene derecho a un medicamento de marca es cierta, y es una regla desde el punto de vista de los medicamentos genéricos, ¿no? No hay ningún sistema público de salud que económicamente aguante el hecho de que yo tenga el tener derecho a un medicamento de marca. La cuestión es, esto es también aplicable a los medicamentos biológicos, a los medicamentos biosimilares. Yo tengo un derecho a aceptar o rechazar el tratamiento, pero la cuestión es si tengo o no tengo derecho a elegir, por ejemplo, si el clínico decide utilizar un medicamento biosimilar. Está dentro de las opciones terapéuticas y entonces nos plantearía un problema vinculado a esa idea de reglas o principios. Tampoco tiene mucho sentido, y con esto voy terminando, el artículo 86.5, que es entendido para los medicamentos genéricos, pero que se podría, en caso, no sé, de necesidad, a lo mejor proponer, es decir, o que se proponga para los medicamentos biosimilares, que es algo que no tiene sentido tampoco, ni tan siquiera para los genéricos, que es, en caso de igualdad de precios, se dispensará el medicamento genérico, lo cual es, claro, si esto es así, la industria farmacéutica pues se puede encontrar con un serio problema. Bueno, voy terminando. El principio económico tiene que aplicarse conforme al principio de igualdad, más que nada porque nuestro sistema regulatorio, tanto a nivel español como a nivel europeo y en general en el derecho internacional de los derechos humanos, se opta por la
por la idea de que se tiene que respetar la igualdad efectiva. Esto implica, bueno, pues respetar una serie de normas, incluidas la Ley General de Sanidad, pero también la Ley Orgánica 3/2007, que es la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, donde prohíbe la discriminación directa e indirecta en políticas de salud. Y bueno, estas preguntas pues ya más o menos han ido contestándose. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Ramiro. Bueno, yo creo que es tiempo por lo menos de satisfacer la curiosidad que podáis tener o de resolver algunas dudas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, mientras me pasan las de papelito, ¿alguien que quiera intervenir? Bueno, pues voy pasando a la primera pregunta y así ya lo vamos ganando un poquito de tiempo. Venga. ¿Se oye? Sí. No, yo por lo que vi en la última redacción que ha habido del decreto de precios de referencia, el Ministerio equipara en todo momento el tratamiento que se va a dar a los genéricos y a los biosimilares. Por lo que he podido entender por los ponentes que hay aquí, no estáis de acuerdo con ese tratamiento, es decir, entendéis que no debería ser igual, creo, o eso me ha parecido entender. Entonces me gustaría saber por qué creéis que el Ministerio sí piensa que se puede hacer lo mismo, porque desde luego en el sistema de precios de referencia, los grupos homogéneos y tal, en todo momento los equipara. ¿Quién quiere? ¿Nadie quiere? Yo tengo una gran confusión, es decir, yo creo que hay intereses muy complejos. Yo estuve en una presentación del Ministerio hace no mucho donde se debatió este tema en concreto y está claro que que al Ministerio le preocupa bastante algo que parece que también preocupa a nivel europeo, que es la protección de los intereses de la industria en general y también la de los biosimilares, y por lo tanto se encuentran, yo creo, que las mismas dificultades que tenemos nosotros, que estamos ante un nuevo paradigma, una nueva situación, y yo creo que tenemos confusión. Yo creo que hemos avanzado desde el punto de vista que ya nadie discute que tiene que existir una marca por las razones de trazabilidad y mandato de farmacovigilancia. Por lo tanto, la intercambiabilidad directa, en el sentido de como un genérico, ya nadie la acepta. Lo que sí existe todavía es ese territorio indefinido, que igual voy a poner un ejemplo, igual que un hospital puede decidir que para tratar el dolor puede optar entre diferentes moléculas diferentes, que nadie discute que son diferentes, pero puede decidir pues que estas sí y estas no, entrar en la guía farmacoterapéutica. Esto es algo habitual en los hospitales. Pudiera ocurrir también algo similar basado en esa perspectiva del Ministerio, a la hora de decidir la indicación de tratamiento, que diga que el hospital diga, bueno, entre este grupo homogéneo de anti-TNFs, donde hay, por ejemplo, en el caso de inflamatoria, hay en este momento 2 marcas, pues esto ya fue una tentación en algún momento, incluso 2 marcas muy diferentes, de decir, bueno, vamos a optar por una o por otra, que yo se consiguió que no fuera así, pero pudo ocurrir. Y ahora vendría la tercera marca, que sería el biosimilar. Claro que puede ocurrir. El problema es que, como mucho, esto debe ocurrir solo para las primeras indicaciones. Lo que nunca podrá ocurrir es que a un paciente se le retire un medicamento que se sabe que está siendo efectivo. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y el posicionamiento, por lo menos que yo he defendido aquí muy seriamente, es que si eso va a ser así, que se haga una introducción de los biosimilares muy transparente, muy reglada, muy registrada, que permita comprobar que la plausibilidad biológica se corresponde con la clínica. No sé si he contestado a su pregunta, por lo menos la perspectiva clínica, no sé si... Desde el punto de vista clínico, cuando se aprueba el Real Decreto Ley, el 16/2012, se introduce una reforma en la que esa regulación diferenciada entre lo que es los principios de uso racional de los medicamentos genéricos y los principios de uso racional de los que deberían ser los medicamentos biológicos, esa doble vía se funde. O sea, se permite la sustitución, la intercambiabilidad del medicamento. Claro, eso hizo que saltaran las alarmas y se ha cambiado. Se ha cambiado cuando en junio o julio del año pasado se introduce mediante esa ley, la 16/2013, un segundo inciso en el cual se opta por mantenerlo separado. Los principios que tienen que regir
a los medicamentos genéricos y a los biosimilares son distintos. Pero aún así, en la ley 29/2003 sigue habiendo alguna nota en la cual el legislador o las agencias reguladoras pues no son muy contundentes, ¿no? Entonces permiten, ¿no? Pues como ese artículo 85 pues introduce ahí el término medicamento biológico, y lo cual permite al farmacéutico sustituirlo. En fin, se necesitaría una revisión de esos artículos, o que las agencias, el Ministerio se pronunciara más claramente sobre el asunto, porque la cuestión fundamental es si se inicia el tratamiento con un medicamento biológico similar o biosimilar, o bien es una sustitución. Claro, ahí posiblemente el marco regulatorio tenga que ser distinto, ¿no? Lo de la sustitución automática, como ocurre con los genéricos, pues plantea problemas de trazabilidad y de seguridad, teniendo en cuenta que en los medicamentos biosimilares se autorizan de una manera diferente al proceso regulador que ha seguido un medicamento biológico, que ha tenido unos estudios preclínicos y clínicos, unos ensayos clínicos muy exhaustivos, muy rigurosos, y los otros, en fin, se han saltado algunos pasos. A ver, perdón, pero si no puedo repreguntar, me quedo con las ganas. Pero en el borrador del Real Decreto de precios de referencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, es que en el borrador del Real Decreto de precios de referencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros hará un mes, establece claramente los mismos mecanismos para genéricos y para biosimilares. O sea, todo esto que estáis diciendo no tiene nada que ver con lo que va a pasar. Y por eso mi pregunta es, todas estas salvaguardas que vosotros ponéis, todos estos recelos o protecciones, ¿por qué el Ministerio se los pasa por el forro? ¿Por qué creéis que es? Es decir, porque de hecho, y además yo luego estuve en una rueda de prensa que hizo Pilar Farjas con un grupo de periodistas para explicarnos precisamente lo que iban a hacer, y me acuerdo que fue, no sé si fue Raquel, la que le preguntó varias veces. Pero entonces para los biosimilares también, exactamente igual que para los genéricos, nos repitió varias veces. Es decir, todo esto, es verdad, todavía es un borrador, no está, pero van a ir ahí. Entonces, por eso quiero preguntaros por eso. Yo no sé el marco normativo en la última versión, porque no me muevo en ese escenario. Pero que el hecho de que sea un tema candente lo tiene usted con el hecho de que le acabo de presentar 2 dictámenes, vamos a decir así, uno de la Agencia Europea de aproximadamente 5 meses y otro de la canadiense de hace mes y medio, con los mismos datos, con conclusiones completamente diferentes. Es decir, no es un escenario nuestro frente al Ministerio. Asumo que hay un factor digamos, de precio detrás, ¿de acuerdo? Que tampoco es tanto. Yo creo que el recelo que tenemos todos es de que el campo es nuevo, que ya vivimos una historia con los genéricos que en España entraron mal por meterlos rápido, es decir, en España sigue habiendo un volumen importante de genéricos que no son genéricos, ¿de acuerdo? Que el Ministerio sigue llamando genéricos, que no son genéricos, que no cumplen la normativa internacional, que no se pueden exportar a Alemania, y ellos siguen utilizando la misma terminología para unos y para otros. El punto de aquí para mí no es si va a haber sustituibilidad. Puedo asumir que un paciente que entra con un medicamento en artritis reumatoide se lo planteemos. El problema es que los biosimilares de infliximab, por ejemplo, ahora solo representan el infliximab, ¿me puedo ir un porcentaje, por favor? No me tomen la cifra concreta, del 5%. El problema es si en un fármaco que está en retirada, vamos a decir, en el campo de la artritis reumatoide o de la psoriasis, por haber un biosimilar, el Ministerio va a potenciar el uso de un fármaco que para nosotros está anticuado. Y vamos a ir a prácticas antiguas porque existe un biosimilar. Ese es un recelo que tenemos todos. El segundo recelo que tenemos es si al paciente que está bien controlado con el original me lo van a cambiar a un biosimilar cuando usted ha visto las dinámicas que hay. Y el tercer recelo que yo creo que genera toda esta historia es si no vamos a tener un marco normativo y vamos a perder, como estamos
estudiando al mismo tiempo que vamos utilizando, si los fármacos no están bien regulados, vamos a ser incapaces de saber si lo que prometen lo cumplen o no lo cumplen, porque va a haber una imagen distorsionada al poner en el mismo saco los originales y los biosimilares. Entonces, nadie en la mesa, ni los pacientes ni los médicos, estamos en contra de alternativas igual de eficientes, más baratas. El problema del miedo que tenemos es que por buscar un ahorro temporal que nadie excluye, pero del cual no estamos seguros, vamos a terminar teniendo un marco a la vuelta de 10 años mucho más complejo del que tenemos ahora. Profesor Ramiro, muy breve, por favor. Sí, muy breve. Uno, es un borrador, esperemos que rectifique el Ministerio. Dos, existe también un borrador de ensayos clínicos. Este Ministerio es un tanto inmune a los comentarios críticos. El Real Decreto de Ensayos Clínicos ha sido objeto de un informe bastante negativo por parte del Comité de Bioética de España y no le ha hecho ni puñetero caso, con un asunto que además tiene mucha trascendencia en el ámbito también de los biológicos y de los similares, que es el aseguramiento del daño en un ensayo clínico, donde vamos a una regulación que va a ser imposible que una persona que sufra un daño en un ensayo clínico cobre una indemnización. Y la idea de volver a prácticas antiguas, eso ya se ha visto en algunos casos con los medicamentos que son los combos, las conformulaciones a dosis fija, donde en el caso de los VIH, por ejemplo, pues un medicamento como que consiste en una sola pastilla se rompe para poderle darle los genéricos y pasa de 1 a 3, lo cual va en contra de todas las directrices del tratamiento de las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, tenemos otras preguntas que nos habéis trasladado. Vamos a ir muy rápido porque estaba ya fuera de tiempo. Se hacía una pregunta para el doctor Esplugues. ¿De qué organismos vivos provienen los medicamentos biológicos? ¿Del propio cuerpo del paciente, de células madre, de primates, etcétera? Las moléculas biológicas provienen de un organismo vivo, ¿de acuerdo? En principio ahora son bacterias o levaduras o células eucariotas que son modificadas genéticamente para generar cantidades aumentadas de una cierta estructura. Pues perdónenme, pero no se queden con el ejemplo, pues células de ovario de hámster chino o Escherichia coli. No son normalmente de pacientes, no son normalmente de primates, pero no lo excluyo que en un futuro. El término es células vivas, no es una estructura química en la cual yo pongo un matraz y pongo compuestos y termino generando. Una pregunta para Antonio Torralba. ¿Cuánto tiempo estuvo tomando fármacos químicos para su enfermedad y cuáles fueron sus efectos secundarios? Pues, como he dicho, hubo una revolución en el año cuando aparecen los fármacos biológicos. Yo sigo con fármacos químicos, aparte de tener un biológico, o sea, no es sustitutivo estar con un biológico de quitarte los químicos. Indudablemente lo que hay que hacer es convivir para tener calidad de vida. Yo creo que eso es algo fundamental. O sea, yo llevo tomando fármacos químicos desde que fue diagnosticado hace más de 25 años y ahora mismo estoy con los químicos y con el biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces pacientes que tienen una enfermedad como la mía, artritis reumatoide refractaria, necesitas de todos los fármacos para poder controlar la enfermedad. ¿Cuál ha sido la revolución? Que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, es yo, antes de tener un biológico, fui jubilado. O sea, yo tengo una incapacidad permanente total para mi profesión habitual. Si a mí me hubiesen puesto el biológico en ese momento, posiblemente no tendría la incapacidad. Pero también hay una parte positiva de todo esto. Gracias a la incapacidad puedo estar aportando mi granito de arena en estas conferencias y hacia vosotros que sois los que vais a transmitir la información. Yo creo que eso es algo importante también, o sea, que hay una parte negativa, tener la enfermedad, pero también hay una parte muy positiva, que es poder estar aquí y aportar el granito de arena para que lo que estamos hablando aquí, biológicos, biosimilares, que como decía al inicio, o sea, si el paciente está en el centro del sistema, por favor, legisladores, por favor,
clínico, universidad, industria farmacéutica, medio de comunicación, realmente pongamos al paciente en el centro. Realmente eso aportaría y enriquecería lo que estamos haciendo y construyendo todos. Muy bien, está muy bien ese gesto, me gusta, es muy audiovisual. Bueno, para el doctor Fernando Carballo, ¿los medicamentos biosimilares constituyen una vía de ahorro, eficiencia en el Sistema Nacional de Salud? ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, es decir, si se despejan las incertidumbres que tenemos en este momento y realmente el uso clínico reglado, como hemos dicho, con una estricta farmacovigilancia demuestra que son eficaces y son efectivos y están a mejor precio, pues habrán demostrado su razón de ser. No estamos en contra, estamos a favor de que se usen de esa forma y no de una forma, digamos, predeterminada en busca exclusivamente de un ahorro económico sin tener en cuenta otros factores. Para el doctor Esplugues, en el tiempo ya de la campana, antes de evitar el caos, ¿el precio del biotecnológico original no baja cuando hay un biosimilar? Normalmente sí, porque esto es un mercado. Entonces, cuando hay un biosimilar en el mercado es porque ya ha pasado el tiempo de patente. Por tanto, se asume que la compañía original ya ha ganado lo que tenía que ganar por arriesgarse, porque obviamente es más fácil, ya sé que lo van a sacar en Twitter, que te toque la lotería que acertar con un fármaco, y entonces tienes que incentivar la ganancia, ¿vale? Entonces se supone, y en lo que ha habido en los mercados, es que cuando tú bajas con un biosimilar, te genera el original te baja el precio, porque además son estrategias para mantener al biosimilar fuera. Pero esto ya pasamos de la farmacología al mercado sanitario, que es un mercado como cualquier otro, lo único que el factor es salud. Una última pregunta para el doctor Fernando Caballero. ¿Es ético obligar a prescribir un biosimilar en una indicación no estudiada por extrapolación solo por precio? Mire usted, la ley marca lo que no se puede hacer o por los mínimos por los cuales uno lógicamente no debe actuar por debajo. Si la ley dice que se puede prescribir, como es el caso nuestro a través de su agencia reguladora, digamos que es justo la ética o la búsqueda del beneficio máximo para el paciente el que te puede hacer dudar. La solución de este problema a nivel individual yo creo que la hemos puesto aquí. Es razonable indicarlo siempre y cuando se tenga un estricto seguimiento si es una nueva indicación y por lo tanto hay una probabilidad de éxito razonable, puesto que en este caso la ley o la regulación te ampara, pero no sería ético, en mi opinión, sustituir el medicamento de un paciente que está bien controlado. Muy bien, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta mesa. Seguro que va a haber más tiempo para que sigamos comentando y trabajando sobre este asunto. Muchísimas gracias a todos los intervinientes. Gracias por el esfuerzo de resumir, aunque sea corriendo, los conceptos que querían explicar, pero les estamos muy agradecidos porque creo que ha servido para poner las cosas un poquito más claras y que también sepamos cómo transmitir la información. Muchísimas gracias y nada, continuamos ahora con la siguiente mesa.